esa pasión, de esa entrega. Yo dije, eso es que quiero implementar allí donde estamos abriendo. Pero después yo empiezo a luchar. Yo dije, Señor, esta iglesia está apagada, tiene lámparas que no están encendidas. Si yo aquí, yo me estoy gozando, yo me estoy regocijando, y salgo ese día y una hermana de, no sé, de este lugar sí, pero no sé quién es la hermana, da la palabra que Dios me había dado para compartir. O sea, el versículo bíblico, y me habla de la lámpara. Y yo la abracé y le dije, hermana, espérate hasta el domingo. Seas bendecida. Amén. Entonces yo dije, el Señor no se equivoca, el Señor es bueno. Amén. Ahora yo no sé cómo está usted, pero Dios sí lo sabe. Amén. Porque muchos palos pueden haber cerca o pueden estar cerca del fuego, pero puede ser que no se queme. Y eso nos hace falta. Y el mensaje que traigo hoy se llama Faro de Luz. ¿Cómo se llama? Faro de Luz. Voy a tomar mi texto, pero solamente quiero tomar unas palabras de ese texto. Está en Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra del Señor ahí en este versículo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, o sea, tenían sus lámparas encendidas, y 5 eran insensatas, o sea, no estaban encendidas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Cierra sus ojos por un momentico. Ahí donde tú estás, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres bueno, has sido fiel. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este pueblo. Sincroniza, Señor, lo celestial en esta hora. Sincroniza los corazones. Señor, derriba todo velo que hasta ahora ha venido a adormecer algunas lámparas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, envuelve en una dinámica de movimiento este lugar, Señor, para que tu palabra sea expuesta, llegue al oído, y en el oído, Señor, penetre el corazón. Los velos sean rotos, el entendimiento ahora recibe la luz. El poder del Señor está sobre esta casa. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Solo quiero tomar un texto cortico de estos 2 versículos y 2 cositas. Porque este texto habla prácticamente, cuando tú lo alineas teológicamente, él se va hacia el rapto. Pero yo no quiero alinearme a esa línea. Yo quiero mirar 2 cositas. Dice, o quiero tomar 2 cositas. Dice, tomando sus lámparas, no tomaron contigo aceite. Y las 2 cositas eran que había que tomar la lámpara y había que tomar el aceite. Diga conmigo, había que tomar la lámpara y había que tomar el aceite. ¿Usted qué ha tomado? ¿Ha tomado la lámpara o ha tomado la lámpara y el aceite? Amén. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a 5 cosas. Sé que no voy a alcanzar a hablar de todas ellas, pero con una que le dé, usted va a trabajar en las otras 4. Para una transformación profunda de lámparas y aceites, hay 5 características. La primera, despierta, no sé si de pronto se puede colocar. La primera, despierta. La segunda, levantar. La tercera, activar. La cuarta, impactar. Y la quinta, manifestar.
El pueblo del Señor tiene que despertarse. ¿Cómo estaban las insensatas? Vale, no les dé miedo. Estaban dormidas, pero estaban al lado de las que estaban encendidas. Amén. Entonces tenemos que despertar. Pero también hay que levantarnos. Y no es como a nosotros nos han enseñado. ¿Cómo nos han enseñado a nosotros? 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Pero eso no dice la Biblia. Dice 7 veces se cae el justo y Él se vuelve a levantar. Tremendo. Porque el Señor siempre dice: levántate, levántate y resplandece. Levántate. Porque tú tienes que hacer una acción para sincronizarse con lo que es de reino. Amén. Lo tercero, que yo voy a explicarlo de uno por uno, pero como sé que no lo voy a dar todo, yo le voy a dar algunas conexiones. Activar, encenderse. ¿Cómo nos encendemos? Entendiendo que yo soy tabernáculo. Es que a veces nosotros vamos diciendo que somos cristianos y no entendemos que portamos la gracia. Entonces, pecar se nos hace fácil. Si el pecado es rico, ¿a quién no le gusta el pecado? Ay, hermanos, ustedes están levitando. Si el pecado no fuera delicioso, usted y yo no pecáramos. Pero el pecado es rico. Por eso usted y yo pecamos. Fallamos. Amén. No se asuste. Entonces usted se tiene que activar. Esa activación tiene que traer a usted cambios. Diga: cambios. Tengo que despertar, tengo que levantarme, tengo que activarme. Eso me va a traer un cambio general en mi vida para que el tabernáculo andante de Cristo Jesús se revele a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, impactar. ¿Qué es lo que vas a impactar? Hay 2 maneras de impactar. Impactar significa golpear, pero también impactar significa sorprender. Tú tienes que impactar la tierra. Amén. Y tú tienes que tomar a alguien y decirle: aquí está. El apóstol Pablo dijo esto: sean imitadores. ¿De quién? A ver. Sean imitadores de mí. De mí. Él dijo: mírenme a mí. Sean imitadores de mí, como yo soy. Aleluya. ¿Y será que el apóstol Pablo era de hierro? ¿Será que el apóstol Pablo no tenía debilidades cuando decía: yo hago lo que no quiero hacer? Pero él presentó a Cristo y él dijo: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y nosotros nos excusamos diciendo: es que la carne es débil. No, hermano, yo no me paro a orar porque es que a las 4 de la mañana orar. No, y en este invierno, no, terrible. Y el día lo lleva y lo trae y usted se acuesta cansado y no oró. ¿Cómo pretende tener la lámpara encendida? Y cuando el apóstol Pablo dijo esto, no estaba levitando, estaba en su carne, en sus fuerzas, humano 100%, espiritual 100%. Amén. Y nosotros nos paramos, hermanos, diciendo: no me miren a mí, miren al Señor. Si nosotros fallamos. Eso no fue lo que dijo Pablo. Porque nosotros vamos a tener siempre la esperanza en que vamos a fallar. Pero el apóstol Pablo no. Él dijo: sean imitadores de mí. O sea, lo que yo hago, usted tiene que hacerlo. impacta el mundo. Y quinto, manifestar.
¿Qué hablamos con manifestar? La gloria de Dios en la vida de las personas. Amén. Entonces voy a hablar rápidamente acerca del punto número 1, que es despertar. Dios quiere despertar a un pueblo que entienda su diseño original. ¿Cuántos han entendido su diseño original? Vamos, alguien que me diga, yo lo he entendido. ¿Nadie? Muy bien. Alguien que haya entendido el diseño original. La palabra del Señor, hablando del Padre Eterno, es en el hebreo la palabra dabar. Y esa palabra, cuando sale de la boca de Dios, significa que tiene que tener un resultado correcto. Entonces, cuando el Padre habla, dice la Biblia, dijo Dios sea y fue. Haga y se hizo. Produzca y se produjo. Hágase y fue hecho. Quiere decir que el dabar de Dios fue creativo en su diseño original. Y en ese diseño original, el Señor dijo, hagamos al hombre. Estoy hablando de Génesis capítulo 1, versículo 28. Hagamos al hombre, dijo el Señor. Y miren su trabajo, o miremos cuál fue el trabajo o el diseño original por el cual Dios dijo, hagamos al hombre, versículo 28 de Génesis capítulo 1. Y los bendijo Dios, ¿a quién? Al varón y a la varona. Les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoreese. Le dio la base del diseño original que usted y yo no hemos aprendido a tomar. 5 columnas. Señorear, le entregó las llaves de todo. Le dijo, tienes autoridad y dominio. Usted sabe que el yo tenemos autoridad y dominio. Pero nosotros vivimos llorando, victimizándonos. Pobrecito yo. Es que el pastor mira a todo el mundo menos a mí. Y empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas. Y terminamos allá. En vez de ir a orar, que la oración tiene que producir 3 cosas: conocer, entender y obedecer. Entonces nosotros vamos allá, Señor, si usted supiera todas mis quejas, mi dolor, como si el Señor no lo supiera. Y el Señor lo sabe. Antes de que usted hable, ya el Señor lo sabe, ya el Señor lo conoce. Fructificar, producir, beneficiarse, aprovechar, dar un trabajo de administrador. Se requiere que el administrador sea ¿qué? Fiel. ¿Cuántos son administradores? Todos. Todos somos administradores. No hay ni uno que se escapó de los que estamos aquí, de los que hay dentro del Señor. Multiplicar, aumentar, crecer, incrementar, ensanchar, extenderse. Llenar, esta palabra llenar o llenar viene del verbo llenar, que se utiliza para dar una orden o una instrucción. Llenar la tierra. ¿Cuántos quieren llenar la tierra? Y este título es amplio para nosotros, porque es un título que Dios te da. Dios te paró, te levantó en esta base. Sojuzgar proviene de soyugar, significa dominar o someter con violencia. Por eso, ¿quiénes arrebatan el reino? Los violentos. Los violentos son los que arrebatan el reino. Entonces Dios hace este diseño original, posesiona al hombre en ese diseño. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió con ese diseño? Porque si usted no conoce este diseño, usted va a estar peleando. Porque con este diseño se levantó un antidiseño. O sea, el diablo levantó un diseño por el cual tumbara el diseño original de Dios. Repita conmigo. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Diga 5 columnas
tiene mi diseño. Pero miren las que levantó el diablo. Su poder, o sea, Satanás, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, porque él es imitador de Dios. Y él levanta las 5 columnas para derribar el diseño original del Señor. Y nosotros, como a veces no conocemos ese diseño, entonces nosotros vamos llevando una vida miserable, triste, humillante, de todas las áreas, quizás las áreas de su vida, y decimos, es que así era mi papá, así era mi abuelo, y vivimos con maldiciones ancestrales, con maldiciones generacionales, y empezamos por un pensamiento a levantar fortalezas mentales, y nos encajonamos, pero el Señor dice, venga, yo te coloqué en la tierra para que señorees. Yo te coloqué en la tierra para que te multipliques. Te di las llaves. Y Satanás vino y hurtó ese diseño original. Tremendo. Amén. ¿Cómo lo hurtó? ¿Usted sabe cómo lo hurtó? Voy a trabajar rápido. Mire cómo lo hurtó. Vámonos a Génesis capítulo 5. Rápidamente, Génesis capítulo 5. Yo voy a decirle rápidamente cómo lo hurtó para poder enfocarme. Muy bien. En Génesis capítulo 5, versículo 2, dice, varón y hembra los creó. ¿Quién los creó? El Señor. Los bendijo y llamó el nombre de ellos, o sea, el nombre de los dos. ¿Cómo los llamó? Los dos se llamaban. ¿Y a quiénes le entregaron las columnas del diseño? A los dos los posesionó, a los dos los estableció. Los dos eran uno. Nosotros 1 más 1 es 2, pero para el Señor 1 más 1 sigue siendo 1. Y a los dos. O sea que cuando el Señor le decía, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos venían? Porque los dos se llamaban ¿cómo? Aleluya, estamos entendiendo. Amén. Y lo que hizo Satanás fue llegar a interrumpir con la iniquidad, no con el pecado. El pecado es el fruto de la iniquidad y la maldad. El pecado es un fruto. ¿Cuál es la iniquidad de un árbol? Voy a explicárselo así. Para reflejar la iniquidad es la raíz, lo que no se ve, pero que agarra un cimiento fuerte. Todo lo que usted puede ver es la maldad. Se refleja la envidia, se reflejan los celos, se reflejan todas aquellas cosas que son maldad. Pero cuando este árbol de pera, vamos a ponerle un árbol de pera, bota una pera, vamos a ver el qué. Ese es el pecado. Entonces miren qué tremendo. Porque Adán y Eva no pecaron, ellos dejaron entrar la iniquidad de Satanás a su vida. ¿Cómo la dejaron entrar? Y a nosotros nos han enseñado que fue por una manzana. ¿Qué culpa tiene la manzana? ¿Cuántos han comido la manzana? Mire, pastora, es que fue la manzana lo que se comió Adán. Eva se la comió y le dio un pedacito. Adán no comió mucho. Dame una gentita. ¿Y en qué parte de la Biblia a mí me han enseñado que es una manzana? Es que eso es lo interesante. Que a veces nosotros tenemos que aprender a comernos esto. Porque esto no nos lo comemos. Esto lo cargamos como desodorante. Los que los cargamos a veces lo cargamos como desodorante. Los que no, ya nos da pena cargarlo. Entonces lo cargamos acá. Pero acá a veces tampoco está, decía la pastora Loli. ¿Verdad? Génesis capítulo 3.
versículo 10, que quiero mostrarle en la palabra cómo fue que la iniquidad entró, porque a usted le queda un trabajo, son los otros 4 puntos.